ayúdalos a regresar a casa. Ella es Becky y se extravió en la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa. Es muy pequeña, su familia la está buscando. Ella fue vista en la colonia Segunda Ampliación, Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa. Si la reconoces, comunícate con nosotros. De esta perrita no sabemos su nombre, pero fue encontrada en la colonia petrolera en Azcapotzalco. Tu ayuda es muy importante. Dicen que para tener un gran amor hay que tomar grandes riesgos, pero cuando se trata de elegir pareja es mejor no arriesgarse y mejor fijarse en que a esa persona le gusten las mascotas. Es por ello que no es raro saber de parejas que se conocieron mientras daban un paseo con su mascota. La compatibilidad es fundamental para que una relación sea estable y cuando se es amante de los animales, el amor y el respeto por ellos no se puede pasar por alto. ¿Tú has ligado mientras das un paseo con tu animal de compañía? Gracias por continuar con nosotros aquí en Ciudad de Animales. El día de hoy un programa dedicado para las mascotas y el ligue. Y pues bueno, ya vimos estos tips de cómo acercarnos con nuestros perros, o bueno, cómo acercarnos a los perros tal vez de nuestro crush, como hashtag mascota y ligue, ¿no? También ya vimos a nuestros adoptables. Si apenas nos están sintonizando, recuerden que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que Momis está en adopción, esta hermosa perrita de Goliat Pastor. Escríbanos y por favor comencemos este trámite de adopción para cambiarle su vida, querida Brenda. Exactamente, dices algo muy importante y tenemos hoy dos grandes invitados con nosotros para platicarnos de una historia muy romántica, muy amorosa, que me encanta y de verdad me pongo hasta roja. Quisiera una historia igual, Gustavo. Pues, ¿no te ha pasado? ¿No has aplicado así? No me ha pasado, pero ahorita me van a dar tips, espérame. Angélica, Ignacio, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. 9 años de amor. Sí. Qué bonita historia. ¿Quién es el culpable? Bueno, no culpable, ¿no? A lo mejor en los momentos de pleito. Así se ligaron por sus mascotas, ¿Quién por es sus el perros. culpable? Sí. Pues todo empezó porque nosotros, el abuelito de ella, que se llama Diego, él venía de estar ganando mucho en Estados Unidos, en Europa, y él llega con un nuevo perrito, un cachorrito, y le empieza a ganar a mi perro. Entonces, en competencia. O sea, no se conocían. En el parque. No se conocían. No, nos habíamos visto digamos, habíamos estado en los mismos lugares por mucho tiempo, pero nunca ni siquiera nos hablábamos. Entonces le gana a mi perro y pues a mí no me gusta. Ay, del odio al amor Hay un hay un paso. paso, Claro. o una competencia. No, inclusive yo me acerqué a él para que sacara a su perro y dejara que el mío siguiera ganando. Y ni siquiera me hablaba, o sea, nada más se sonreía caballerosamente. No contestaba ni sí ni no. ¿Y qué pensabas por dentro? ¿Me la voy a ligar? La verdad. ¿O no? En ese momento muy guapa y pues fue parte del encanto. Además que tenía unos perros muy competitivos, o sea, y llevábamos muchos años. Después hicimos recuento y los perros nos ubicaron en diferentes lugares, en diferentes espacios, a diferentes tiempos, pero nunca nos habíamos cruzado en el camino, ni una mirada. De hecho, de vez en cuando sí nos veíamos, pero más que nosotros como para querernos, era así como que la competencia. Tengo que preparar bien mi perro para ganarle. Para ganar, sí, había algo ahí que, Sí, claro, una sí, chispa que Sí, ¿en qué momento? ¿En qué momento Sí, fue pero así éramos de- más bien como que no, Como no, rivales, como rivales. Sí, es rivales. ¿Y en qué momento aceptaste el café o cómo fue De así hecho, yo lo busqué muchas veces y un día que a mi perro le fue muy mal, le hablé por teléfono y de ahí pasamos, no sé, como de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana hablando por teléfono y ahí fue cuando dije, ya caí. No sé si él, pero seguro yo ya. Diego es el culpable. Sí, claro, pero qué padre, porque además tienen algo en común, que es este amor por los perros. Claro. Que obviamente les gusta, en este caso eran de la parte del chihuahueño, ¿no? Eran expositores de chihuahueño. Y además ahora también veo que tienen chau, chau. De hecho, él siempre había tenido chau chau, pero un amigo le había regalado otro perro y con ese fue el que le empezó a ganar al mío. Entonces sí era como el destino, o sea, nada Sí, que ver. Sí, sí, nada, somos de Exactamente, grupos sí. diferentes. El chavo es del grupo 5, el chihuahueño es del grupo 9 y no. Destino. el Claro, destino, el destino. ajá. Y estamos justamente tocando este tema del ligue, qué tan importante es y qué tan natural se debe de dar, ¿no? Porque si ahorita yo te digo, bueno, me voy a llevar a Dani al parque, voy a ir dispuesta a ver qué... Llévate orejas. Me llevo oreja. Y no, o sea, no tiene que ser forzado, tiene que ser más natural, como ustedes Sí, dicen. sí, sí. O sea, se va dando poco a poco, no es de que voy al parque y yo ya mañana me caso. Listo. No, porque entre otras cosas, algo que nosotros descubrimos es que no era
nuestro único interés. O sea, sí era un interés en común que teníamos real, genuino, pero habían otros intereses en común que si tú no tienes un perro y verdaderamente lo quieres, por ejemplo, en este caso, pues no iba a fructiferar. Claro, están conectados en la misma Exactamente, en la misma historia. sintonía. Claro. ¿Ustedes creen que sea un buen parteaguas, ¿no? Empezar justo bueno, Que pues tenga futuro. Que tenga futuro, ¿no? Porque me gustan los perros, pues obviamente yo quiero que mi futura pareja pues sea también amante de los Absolutamente. perros. Totalmente. Absolutamente. Totalmente. Y, por ejemplo, si tú ya tienes perros en tu casa y te quieres casar o estás con alguien que no le gustan los perros, pues que esto continúe va a ser muy complicado porque va a llegar el punto en el cual se van a dar cuenta que no van en el mismo canal, ¿no? ¿Y ahora siguen compitiendo? Sí. 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 Y ahora ya no importa porque pues, Se reparten los premios. Claro. Le combino porque ahora ya no paga manejador, ahora yo soy el que los ¿Qué maneja. tal? entonces- No, bueno, ya hicieron negocio redondo. Claro. Oigan, y después de ese noviazgo, ¿cuánto tiempo duraron y dieron el paso ya al altar? De que empezamos ¿Fue a ser cuánto? novios a que nos casamos, duramos 3 meses y medio. Sí. O sea, fue Claro, por Como un supuesto. excelente. Vamos a manejar unos perros, güey. creo que ya me voy con vida. Vengo. Escríbanos a través de las redes de Capital 21 y díganos si a ustedes también les ha pasado. Tal vez no en esta parte de las exposiciones, pero tal vez sí corriendo en el parque, saliendo por el pan. O a lo mejor que les gustaría, ¿no? Claro. Que les pasara. Dicen, yo Claro. quiero encontrar el amor de mi vida justamente pues, dando la vuelta en el parque con Amores mi perrito. perros, amores perros. Chicos, Pili, muchísimas vámonos. gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo gracias por la podemos invitación. contactarlos? Porque además de esta historia, pues bueno, son especialistas en Chao Chao y en Chihuahueño. Al correo de mi esposo, que es chaus, CHOWS, igams@yahoo.com. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchísimas Nara, gracias. Hombre, gracias por muchísimas invitarnos. gracias por Muchas compartirnos gracias. esta bonita historia. Y los años que nos Muchas faltan gracias. todavía. Exacto, muchas Eso me gusta. felicidades. Qué bonito, de verdad. Muchas gracias. Vamos a hacer rápidamente una pausa y no se muevan porque todavía tenemos muchísima información aquí en Ciudad de Animales.